Bueno, para explicar lo que es estequiometría tenemos este primer ejercicio que dice: si se reaccionan 5 mol de CH4 con 12 mol de O2, ¿cuál es el reactivo limitante y en exceso? Y como complemento del ejercicio nos dan la ecuación química. Y de allí vamos a hacer el primer paso, que es verificar si esta ecuación está balanceada. Y según la teoría, una ecuación química está balanceada cuando el número de átomos de cada elemento es el mismo en ambos lados de la ecuación, o sea, tanto en los reactivos como en los productos, lo que hace que se respete la ley de la conservación de la masa. Comprendiendo que de este lado son los reactivos y de este lado son los productos, vamos a verificar. De carbono en el lado de los reactivos, ¿cuántos átomos hay? Si vemos acá de subíndice, no hay número, lo que quiere decir que es el número 1. De coeficiente también tenemos el 1 y no hay más carbonos acá en los reactivos, lo que quiere decir que hay un solo carbono. En relación al hidrógeno que tenemos acá, vemos que tiene 4 átomos y al tener de coeficiente el número 1, que no se coloca, permanecen los mismos 4 átomos y no hay más hidrógenos en los reactivos. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de hidrógenos hay? 4. Y el otro elemento que está en los reactivos es el oxígeno. En este primer compuesto no hay oxígeno y en el segundo de los reactivos sí está y tiene de subíndice 2. Y como el coeficiente es 2, se multiplican 2 por 2, por lo tanto daría 4 átomos de oxígeno. Y estos son los átomos de cada elemento en los reactivos. Verificamos en los productos, que son estos que tenemos acá, y vemos que en el lado de los productos hay un solo carbono. También este compuesto tiene el coeficiente de 1, por lo tanto es uno solo, colocamos un carbono. En relación al hidrógeno, para ir en la misma línea de los reactivos y poder comparar, vemos que tiene subíndice 2 y ese 2 lo vamos a multiplicar por el coeficiente y 2 por 2 da que el hidrógeno tiene 4 átomos. Y por último revisamos el oxígeno que hay en los productos. Y vemos que en este caso hay oxígeno tanto en este compuesto como en este compuesto también. Revisamos en el primer compuesto de los productos. Hay 2 oxígenos. Tenemos más. En el otro compuesto está este oxígeno que no tiene subíndice, pero en ese caso sería 1, que al multiplicarlo por el coeficiente, que sería 2 por 1, 2. Y al sumar estas cantidades se obtiene que hay 4 átomos de oxígenos en los productos. Al revisar si está balanceada la ecuación, deben dar los mismos números de átomos en los reactivos que en los productos. Y miramos, en los reactivos hay un carbono y en los productos también hay un carbono, por lo tanto el carbono está balanceado. En los hidrógenos existen 4 átomos en los reactivos y en los productos también hay 4 átomos, por lo tanto el hidrógeno está balanceado. Y en el oxígeno, tanto en los reactivos como en los productos está balanceada al tener 4 átomos en ambos lados este elemento. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Y con esto llegamos al paso número 2, que es entender la relación estequiométrica entre los compuestos que se trabajan en el ejercicio. Y como vemos, en el ejercicio trabajamos con CH4, que sería el metano, y el O2, que es el oxígeno molecular. Los ubicamos en la ecuación y vemos que el CH4 está en este lugar y el oxígeno molecular está en este. Ahora determinamos cuántos moles hay en esta relación. Para saber los moles nos guiamos con el coeficiente. El coeficiente es el número grande que se encuentra antes del compuesto. Entonces vamos con el CH4 y vemos que no hay coeficiente. Cuando no hay coeficiente me indica que hay un mol. Vamos a hacer la relación y vemos que en el caso del oxígeno molecular de coeficiente está el número 2. Por lo tanto, serían 2 mol de oxígeno molecular. Y con eso conseguimos lo que es la relación estequiométrica entre el metano y el oxígeno según la ecuación. Recordemos, ¿por qué seleccionamos el metano y el oxígeno molecular? Porque son los que me relacionan en el ejercicio. Además, esta ecuación la podemos leer de la siguiente manera, conociendo esto, que un mol de CH4 reacciona con 2 moles de oxígeno molecular
molecular para formarme 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Pero nos interesa esta relación para saber cuál de ellos dos es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Y de una vez explicamos que el reactivo limitante es aquel que se consume por completo primero en una reacción química. Por lo tanto, es el que determina la cantidad máxima de producto que se puede formar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se le considera limitante? Pues porque una vez este reactivo se agota, se acaba, la reacción se detiene. Ahora, el reactivo en exceso es aquel que se encuentra en una cantidad mayor de la necesaria para reaccionar completamente con el reactivo limitante. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que la reacción se ha completado y el reactivo limitante se consumió por completo, una porción de ese reactivo en exceso queda sin reaccionar. De ahí que eso es lo que queremos saber en este problema. ¿Cuál de ellos dos es el limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y de ahí que llegamos al paso 3, que este lo vamos a titular como usar un reactivo como referencia para calcular lo necesario. Y para esto vamos a usar los 5 mol de CH4 como referencia, tratando de averiguar que si queremos que todo el CH4 reaccione, ¿cuántos oxígenos serían necesarios? Y para ello se aplica un factor de conversión utilizando la relación estequiométrica ya determinada. Como todo factor de conversión, se comienza con lo que se quiere convertir. En este caso es el reactivo de referencia con el que vamos a arrancar, que sería 5 mol de CH4. Como queremos saber cuánto oxígeno sería necesario para que reaccionen esos 5 mol de CH4, usamos este factor de conversión que lo tuvimos de la relación estequiométrica. Necesitamos cancelar mol de CH4, por lo tanto el dato que tiene el mol de CH4 lo vamos a colocar en el divisor. Y la unidad que necesitamos conseguir, que serían moles de oxígeno molecular, la vamos a colocar aquí para multiplicar. Arriba, 2 mol de oxígeno. Cancelamos los mol de CH4 con los mol de CH4 y el resultado nos va a quedar en mol de oxígeno. Realizamos la operación en la calculadora multiplicando 5 por 2, que nos daría 10, y a su vez al dividirlo entre 1 nos sigue dando 10. O sea que el resultado nos da 10 mol de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que para que reaccionen completamente los 5 mol de CH4, solo se necesitan 10 mol de oxígeno molecular. Y esto nos permite determinar lo siguiente, que en el ejercicio tenemos 12 mol de oxígeno molecular, o sea, usamos 12 mol de oxígeno molecular, pero para que se consumieran estos 5, solo fue necesario 10. Entonces colocamos acá, lo necesario fue 10 mol de O2. Entonces se llega a la siguiente conclusión. Como 12 mol es mayor que 10 mol, significa que tenemos más oxígeno del que necesitamos para que se consuman esos 5 mol de CH4. Y esto nos permite identificar que el O2 es el reactivo en exceso y por lo tanto sobrará. ¿Cuánto sobrará? Pues 2 mol, porque si utilizamos 12 mol de oxígeno y le restamos los 10 mol que necesitamos, al aplicar la resta nos queda sobrando 2 mol de oxígeno molecular. Y determinamos con esto que si de oxígeno molecular sobraron 2 mol, por lo tanto él va a ser el reactivo en exceso. Entonces el reactivo en exceso es el O2. Y si el reactivo en exceso es el O2, por lo tanto el otro compuesto sería el reactivo límite. El que se agotó primero sería el CH4. Y con eso determinaríamos en este ejercicio lo que se nos pidió, que cuál era el reactivo limitante y cuál era el reactivo en exceso. Y con esto terminamos este ejercicio. Espero que se haya comprendido. Cualquier duda en los comentarios. Chao.